Más de uno Puertollano, con Julián Camacho. Son las 13 horas y 10 minutos y estamos con todos ustedes de nuevo en directo en Onda Cero Puertollano y también para IMAX Televisión. Tenía yo muchas ganas, muchas de recibir a nuestro invitado porque ya nos va a presentar el 7º libro, que es mucho. Don Lucio Muñoz, buenos días. Buenos días, Julián. Un placer y un honor y un auténtico privilegio estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, te lo agradezco de corazón. Yo te agradezco que vengas y el honor es nuestro porque además de escribir muy bien, que escribes muy bien, estás concienciando a la sociedad, ¿no? Porque tus libros anteriores eran técnicos, pero alertabas a los empresarios y a los emprendedores de situaciones que iban a venir y que están viniendo, ¿no? Y que no te has equivocado, ¿no? Pero ahora presentas un libro que se llama Euroáfrica, la inmolación de Occidente. Ya el título nos dice de qué se trata, ¿verdad? Sí, en realidad lo que pretendo plasmar en el libro, la idea principal es en relación al modelo de inmigración que se ha implementado en la Unión Europea. Se trata de un modelo de inmigración ilegal, absolutamente ilegal, no cualificado, culturalmente incompatible y además subvencionado. Y por si fuera poco, pues no adaptado al mercado laboral ni a los sectores productivos de la economía de ninguno de los países de la Unión Europea. Este es el modelo de inmigración que se ha implementado en la Unión Europea y que en el largo plazo destruirá los estados democráticos de derecho y las economías de libre mercado propias de algunos países miembros de la Unión Europea. Y también destruirá pues los orígenes fundacionales de Europa, es decir, la tradición judío-cristiana, la filosofía griega y la concepción jurídica basada en el derecho romano, es decir, la base de la civilización occidental. Este es el modelo malévolo que han implementado a causa de determinados actores globales que en este momento están intentando pues, que las soberanías de determinados países desaparezcan y que se implemente unas políticas globalistas de fronteras abiertas, que serían, pues, evidentemente la destrucción tanto de la soberanía nacional como en este caso de la civilización occidental en Europa. La verdad es que es alarmante lo que nos estás contando. Es muy alarmante, pero cualquiera... Lo que estábamos hablando, Julián, antes de entrar en escena, estábamos hablando nosotros de este asunto y te comentaba que cualquier persona que haya viajado recientemente por la Unión Europea, por ejemplo por Italia, Holanda, Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia, comprobará que en determinadas ciudades, por ejemplo en Marsella, que es la principal ciudad musulmana de Europa, pues hay zonas de alta peligrosidad y las denomino así porque se denominan así, evidentemente en cada idioma, pues se escribe y se pronuncia de alguna manera, pero se denominan zonas de alta peligrosidad y son zonas donde se ha implementado la ley Sharia, donde son guetos multiculturales en los cuales hay una población pues mayoritaria de origen musulmán, donde hay un porcentaje de yihadistas muy elevado y en estas zonas, por ejemplo en Marsella hay 300.000 musulmanes, en la zona más la ciudad más peligrosa de Europa, y hay en la mitad de la ciudad prácticamente no se atreve a entrar la policía, por no hablar del famoso barrio de Molenbeek en Bélgica, aunque este barrio tiene una idiosincrasia especial, puesto que el gobierno un gobierno de izquierdas anterior de Bélgica y también que pues evidentemente tenía jurisdicción sobre Bruselas, pues cambió votos por hacer la vista gorda en este barrio, es decir, pedía el voto musulmán y a cambio les permitía pues implementar sus propias leyes en este barrio al margen de las leyes belgas. Por tanto, si examinamos el origen de este barrio y por qué ha sucedido lo que ha sucedido, pues evidentemente hay un origen político y sobre todo electoral. Estamos hablando de una invasión que se está produciendo en el mejor de los casos o en el peor de los casos.
Yo creo que es el peor de los casos. Lo que ocurre es que hay muchos intereses para que esta invasión se produzca. Los principales, ya he hablado del origen de las políticas globalistas. Hay determinados actores globales, repito, que están interesados en que desaparezcan las fronteras, desaparezcan la soberanía nacional de los países y, por ejemplo, que Europa se convierta en una sociedad multicultural en la cual pues, no haya ningún sentimiento de pertenencia. Es decir, una sociedad fácilmente manipulable. Esto es lo que se pretende por parte de determinados actores globales, pero esta teoría, la teoría de la conspiración, no me gusta sacarla a colación porque es un poco enrevesada y muchísimas personas no la entenderían. Pero lo que sí van a entender la mayoría de las personas es los intereses de determinados partidos políticos que pretenden convertir a las redes de inmigración ilegal en las futuras redes clientelares y, por supuesto, en votos. Es decir, lo que pretenden, por ejemplo, si un inmigrante ilegal llega a un municipio, en España, por ejemplo, simplemente con acreditar la residencia efectiva. Esta residencia efectiva es muy fácil acreditarla porque las ONGs que reciben fondos públicos, es decir, subvencionadas con los impuestos de los españoles, estas ONGs les permiten a estos inmigrantes ilegales ya pues disponer de una residencia efectiva. Esta residencia efectiva les permite a estos inmigrantes ilegales tener acceso a la sanidad universal, que sus hijos sean escolarizados e incluso poder votar vía empadronamiento. Por tanto, un inmigrante ilegal que no sabe nada de política, ni de economía, ni de la estructura social, ni de los intereses, ni de las necesidades que tiene un municipio cualquiera, ya puede votar en las municipales simplemente con acreditar la residencia efectiva. Esto es muy grave y, por supuesto, pues por ese motivo muchos gobiernos de comunidades autónomas y de municipios han financiado a ONGs con dinero público para que ilegalmente, a través de las mafias, traigan inmigrantes de África, por ejemplo, hacia España. ¿Para qué? Para convertirlos en votos. Esto es una realidad. Y si hablamos de las elecciones nacionales, pues ha habido un auténtico coladero hasta hace recientemente, porque se ha pronunciado el Tribunal Supremo al respecto, ha habido un auténtico coladero en cuanto a inmigrantes que han solicitado asilo vía estatus de refugiado político y a través de este asilo pues se le ha concedido la nacionalidad española y también ya pues puede votar en las nacionales. Hay que distinguir entre inmigrante económico e inmigrante pues que vía estatuto de refugiado pues accede al asilo político. Ha sido un coladero, repito, hasta hace poco que se ha pronunciado el Tribunal Supremo al respecto y parece ser que ahora pues van a evidentemente pues hacer una selección para saber si pues son refugiados que tienen derecho a asilo político. En este caso serían refugiados políticos, ¿no? O económicos. O económicos. Esto es muy importante y hasta ahora pues se ha pasado la mano. De todas formas, yo en el libro expongo pues algo muy importante y es lo siguiente. Esta inmigración ilegal lo único que produce son conflictos sociales, sobre todo si es musulmana, porque no se integran, nunca se han integrado. Y bueno, el caso es que si no se integran, no es el problema que no se integren. El problema es que no cumplen las leyes, intentan implantar su ley, que es la ley Sharia, y sobre todo, pues hay un 10% de inmigrantes musulmanes y sobre todo procedentes de la segunda generación que son yihadistas. Pero decía que lo más importante es que esta inmigración ilegal lo que está provocando es un recorte en el estado del bienestar. Es decir, la sanidad se está deteriorando a marchas forzadas, entre otras razones, pero una principal es la inmigración ilegal. La educación, igual. Los colegios multiculturales pues están deteriorando la formación en respecto a los niños españoles. Se está deteriorando el estado del bienestar. ¿Por qué? Porque evidentemente una parte del estado del bienestar hay que destinarla a esta inmigración ilegal. ¿Y qué ocurre? Pues que ni son contribuyentes netos a la hacienda pública ni contribuyen a pagar las pensiones. Ni siquiera la inmigración legal, respecto a la cual yo estoy a favor de la inmigración legal, una inmigración legal. ¿En qué consiste una inmigración legal, Lucio? Sí, quería decir, por ejemplo, un inmigrante legal que acceda a un contrato de trabajo en España. O sea, que ha de venir con un contrato de trabajo fundamentalmente. Eso sería lo ideal.
No es así, pero aunque vengan sin contrato de trabajo, que repito, no debería ser así, si consiguen un contrato de trabajo, aunque sea con bajos salarios, si es un contrato a tiempo completo, pues se convierte en un contribuyente neto a la hacienda pública. No contribuye a hacer sostenible el sistema de pensiones, porque para ello debería acceder a un salario alto. Y esto no lo consiguen los inmigrantes legales, puesto que no están cualificados. Pero al menos son contribuyentes netos. Tengamos en cuenta que el salario de un inmigrante legal es 1/3 inferior a la media del salario de un español. Aunque ahora, como ha subido el salario mínimo interprofesional, quizá la diferencia salarial se haya reducido. Pero en cualquier caso, un inmigrante legal que trabaja, tiene un contrato a tiempo completo, aunque sea un salario bajo, es un contribuyente neto a la hacienda pública, independientemente que no contribuya a... Pero eso se produce en un 1%, esa contratación de inmigrantes que tú llamas legal, ¿no? Sí, el problema es el siguiente, que en España, ni en la Unión Europea, ni en España, ni en la Unión Europea se ha implementado un modelo de inmigración planificada. ¿Cuál es el modelo de inmigración planificada? Pues básicamente consta de dos partes. Una, que sea culturalmente compatible. ¿Por qué? Porque una cosa es tener a una población flotante de origen musulmán que no representaría ningún problema, y otra cosa es una invasión musulmana que a largo plazo, cuando teniendo en cuenta el índice de natalidad de la población musulmana y el índice de natalidad de los autóctonos, sí, que es 1,3 contra 5 o 6... No hay color. Pues evidentemente cuando esa mayoría poblacional musulmana crezca, pues evidentemente ya sabemos lo que ocurrirá. Estaremos dejando en ese planteamiento el país en manos de gente que son de otra zona. Exactamente. Y en la otra parte a la que me refería cuando he comentado el modelo de inmigración planificada que yo expongo en el libro, es muy importante, y es la siguiente, es que la inmigración se adapte, la inmigración legal, no la ilegal. La inmigración legal se adapte a los sectores productivos de nuestra economía, es decir, a nuestro mercado laboral, a las necesidades económicas del país. Ese es el modelo de inmigración que aporta valor a un país y a un continente. En España no se ha producido. Por ejemplo, en España tenemos sectores como la hostelería, que está siendo copada por inmigrantes legales sudamericanos. Yo estoy a favor de esa inmigración legal sudamericana que está pues aportando valor a la hostelería, al sector de la hostelería en España. Y hay otros sectores como el de la agricultura y el de la construcción, que se necesita mano de obra barata. Pues evidentemente, ¿cuántos inmigrantes necesitamos en el sector de la agricultura y en el sector de la construcción? 200.000, 1.000, 200, 2, no lo sé. Pues esto es la cantidad de inmigrantes que deben venir a España. Y además con la condición, yo siempre lo he dicho, que la condición de que han de adaptarse a nuestra forma de vida y a nuestras leyes, obviamente, en ningún caso implantar las suyas. Sí, por eso decía antes que la clave cultural es muy importante. Evidentemente, por ejemplo, los inmigrantes que proceden de Sudamérica suelen adaptarse sin ningún problema. Evidentemente hay personas pues que son traficantes de drogas o pues igual que españoles, pero estas personas se suelen adaptar muy, muy fácilmente, pero no así la inmigración musulmana, que repito, el 10% de los inmigrantes de origen musulmán que está entrando en España son yihadistas, el 10% potenciales yihadistas. Este es un dato que yo expongo en el libro, no es mío, evidentemente, es un dato de Interpol y de la Policía de España. Por tanto, es un dato oficial. Y sobre todo, la primera generación de musulmanes que se instaló en Europa, sí que se adaptó. Bueno, adaptarse nunca, perdón, pero sí que cumplió las leyes de los distintos países europeos. Pero el problema es la segunda generación de musulmanes, que ya son europeos y no cumplen las leyes, la mayoría de ellos, en Europa. Se están radicalizando y se están, pues, evidentemente convirtiendo en terroristas islámicos. Este es otro problema que se está produciendo en el seno de la Unión Europea y lo podemos comprobar pues, en cualquier país con amplia presencia musulmana en la población. Lucio, ya expones en el libro, insisto, Euroáfrica, la inmolación de Occidente, expones la situación, planteas la situación, planteas también soluciones. Sí, por supuesto. Soluciones
pero las soluciones que yo planteo ya están fuera de lugar. Es decir, ya tenemos un problema impresionante con la inmigración ilegal que ha llegado a la Unión Europea. El problema ya está aquí y no lo vamos a solucionar, pero sí podemos acortar ese problema. Yo expongo en el libro pues que ya se está haciendo en algunos países las soluciones que yo expongo en el libro, que es implementar un modelo de inmigración planificada, pero ya se está haciendo a nivel soberano en algunos países, no coordinándose a través de Bruselas, sino que cada país, a través de su parlamento, ya está tomando medidas. Por ejemplo, en 2019, este año, en junio, el Parlamento alemán aprobó 7 leyes tendentes a controlar la inmigración, no dejar pues que entren más inmigrantes ilegales y, sobre todo, adaptar la inmigración a la cultura alemana y a la economía alemana, es decir, a las necesidades de los sectores productivos de la economía de Alemania. Es decir, tantas personas se necesitan en tales sectores, tantos inmigrantes entran en Alemania. ¿Ese estudio lo has hecho en España? No, mi libro está enfocado en todos los países de la Unión Europea. También en España, por supuesto, pero realmente le dedico pues un capítulo, por ejemplo, a la realidad de Holanda, otro capítulo a Bélgica, otro capítulo a Italia, otro capítulo a Suecia, otro capítulo a Dinamarca, otro capítulo al Reino Unido, otro capítulo a Francia y, por supuesto, a España. También le dedico un capítulo a Suiza, que no es un país integrante de la Unión Europea, sí que tiene un enfoque bilateral, es decir, participa del libre comercio, digámoslo así, pero no es un Estado integrante de derecho de la Unión Europea. ¿Y por qué cito a Suiza? Porque ha implementado un modelo de inmigración occidental, es decir, en Suiza no entra ningún inmigrante ilegal. No entra ningún inmigrante que no tenga una cultura adaptada a la suiza. Y no entra ningún inmigrante que no necesite ningún sector productivo de la economía suiza. Ese es el modelo de inmigración que tienen implementado en Suiza, por eso Suiza seguirá siendo una potencia económica. También este modelo está implementado en China, un país comunista. Curiosamente, aunque algunos lo denominan ya como capitalista, pero sigue siendo comunista, tiene un capitalismo, digamos, de Estado. Y este país también ha implementado un modelo de inmigración planificada, igual que el suizo. También en Canadá, también en Estados Unidos se están tomando medidas. En Estados Unidos ya no se puede entrar vía asilo, sino que el asilo hay que pedirlo antes, y si no te lo conceden no puedes entrar en Estados Unidos. Están por supuesto, pues intentando reforzar las fronteras y potenciando la soberanía nacional, porque se están dando cuenta que la inmigración ilegal puede destruir un Estado democrático de derecho y una economía y por supuesto, puede destruir un país. ¿Y a qué se debe entonces que los estados de Europa no adopten el modelo suizo, que es el más correcto? Bueno, como he dicho antes, hay intereses ocultos, hay muchísimo dinero detrás de la inmigración y muchísimos parlamentarios del Parlamento Europeo están comprados por estos actores globales que pertenecen a familias pues, de la élite financiera y económica mundial y que están interesados en lo que comentaba antes, en crear sociedades multiculturales que no tengan ningún sentido de pertenencia y para manipularlas a su antojo y, por supuesto, sacar réditos económicos, que al final es la base de todo. Por tanto, estos actores globales pues compran a estos europarlamentarios, tanto de la derecha como de la izquierda. Y ese es el motivo por el cual no se han tomado medidas en la Unión Europea y se ha permitido la entrada masiva e ilegal de millones de inmigrantes. El año pasado entraron en Europa. Son datos que yo no sé si son fiables o no, porque evidentemente no se sabe los inmigrantes que han entrado en Europa. Pero, por ejemplo, en España entraron en junio 22.000, solamente en julio de este año. En 2018 en Europa en la Unión Europea entraron 6 millones de inmigrantes ilegales. Tremendo. Recordemos que España se ha convertido en este año 2019, ya lo fue casi a finales de 2018, en la primera entrada de inmigración ilegal por parte de la ruta, digamos, africana. Porque como se produjo en Italia 2 decretos por parte del gobierno Salvini, ahora ya recordemos que Salvini ya no está en el poder, que ha habido un acuerdo entre
pues los partidos anti-Salvini para despojarlo de la vicepresidencia, en este caso, y a su partido pues del gobierno que estaba en coalición con el 5 Estrellas. Pero antes de eso, cuando el gobierno 5 Estrellas gobernaba con la Liga, con el partido de Salvini, y Salvini era vicepresidente, pues se decretaron 2 decretos por los cuales ya este verano pues lo pudimos comprobar, no podían entrar las ONGs ilegales que transportan ilegalmente en coordinación con las mafias pues a los inmigrantes ilegales. Por tanto, cuando se produjo la entrada en vigor de estos decretos, se cerró la entrada a Italia y se abrió la de España. Por tanto, en ese momento España se convirtió en la primera entrada de inmigración ilegal hacia Europa. Ahora ya se ha vuelto a abrir las políticas de puertos abiertos en Italia, pero España sigue siendo el primer foco de entrada de inmigración ilegal en este momento en la Unión Europea. Repito, solamente en junio de este año entraron más de 22.000 inmigrantes ilegales en España. Euroáfrica, la inmolación de Occidente, un libro, el 7º libro de Lucio Muñoz, que aún no ha salido a la calle. Sí, faltan aproximadamente 10 días o 15 días. Lo digo para que avisemos a nuestros oyentes y televidentes, porque seguro que están interesados en adquirir este libro, que todavía no está en la calle, pero que en 10 días estará. Sí, aproximadamente. Antes de Navidad yo creo que estará en el mercado y creo... Pues es un tema muy interesante. Yo creo que tenemos que dedicar más tiempo a esto, porque ahora se nos ha acabado, pero realmente es un tema al que tendríamos que hablar largo y profundo. Yo te invito además a alguna tertulia en este sentido, en la televisión, para que aclaremos esto que es preocupante, Lucio. Es bastante preocupante. Solamente, pues, como decía antes, hay que viajar por algunos países, por ejemplo en Suecia y en Dinamarca, que son pues, digamos, el paraíso de la socialdemocracia en el mundo. Sí, sí. Pues solamente hay que echar una ojeada en internet y sacar a colación un informe del Ministerio de Finanzas de Dinamarca, que muestra el recorte del estado del bienestar que se ha producido en Dinamarca por la acción de la inmigración ilegal. Y en Suecia, pues podemos ver el índice delincuencial, cómo ha subido en Suecia, el paraíso de la socialdemocracia junto con Dinamarca, repito, pues lo que han provocado los inmigrantes ilegales respecto a la delincuencia. Por tanto, solo hay que ver lo que está sucediendo en otros países para saber que en España, que vamos un poco retrasados, menos mal, que con respecto al nivel de inmigración ilegal que tienen otros países, pero solo tenemos que tomar como referencia a estos países para saber los problemas que se van a suceder en España, que van a ser los mismos que ya tienen otros países de la Unión Europea debido a este motivo. Muy bien, pues seguiremos hablando largo y tendido de este tema. De momento sepan ustedes que Euroáfrica, la inmolación de Occidente, es un libro que va a dar mucho que hablar. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros y aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, Julián, por la oportunidad que me has dado de presentar mi libro. Que sepas que es el primer medio de comunicación no escrito en el que lo presento, y para mí es un honor presentar este libro en la televisión y en la radio de mi tierra. Para mí es un honor, un privilegio, y encantado, Julián. Cuando tú quieras, a tu disposición. Muchísimas gracias. Y ahora les dejamos con don Roberto García Minguillán y también en la asociación AIRE, como cada primer jueves de cada mes. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.